me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y demás. La Procuradora General de la República, la doctora Jenny Berenice, procedió a montar un operativo de apresamiento de Antonio Espaillat. Su abogado, el doctor José Luis Polanco, se plantó en una y dijo, primero muerto él antes que llevase a Antonio preso. Yo todos los lunes estaba ahí, en mi silla, sentado, siempre. Siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos. De él, no llegan a 8 emisoras de propiedad de Antonio, a mi entender, ¿tú entiendes? Porque él lo que está gestionando muchas de esas emisoras. Son plafones como si fueran de oficina. Para eso no se contrata una gente para cambiar un plafón. Lo hacía cualquier empleado. Una escalera y cambiaba un plafón. ¿Quién es el abogado de Antonio Espaillat? Otros han ido, todos, le ponen un casco feísimo, una vaina feísima, y le ponen un chaleco y se lo llevan. Antonio no pudieron llevárselo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Al Tanto TV. Estamos aquí con un amigo periodista, escritor, analista e intelectual también. Tenemos en la República Dominicana el honor y el privilegio de contar con una de las mentes más brillantes cuando se trata de periodismo de investigación. Está con nosotros un amigo de la casa también, Freddy Aguavía. Freddy, bienvenido. Buenos días, un gran placer. Gracias por una presentación tan generosa. Estamos en tiempos difíciles, Freddy. Quiero decirle a nuestra audiencia, aprovechar también de darle nuevamente la bienvenida. Vamos a tratar con Freddy el caso del empresario Antonio Espaillat, más conocido en la República Dominicana como el presidente del grupo de medios RCC Media. Vamos a tratar de ver con Freddy cómo está la situación legal también de esta persona, en qué situación se encuentra, digamos, su expediente dentro de lo que es la Procuraduría General de la República, aún con todas las relaciones que tiene Antonio Espaillat. ¿En qué momento se encuentra? Tenemos una sociedad dominicana sedienta de alguna manera de justicia, así que vamos a tratar también de alguna manera para que nos entiendan lo que nos ven desde otras partes del mundo. ¿Quién es Antonio Espaillat? ¿Cómo llega a convertirse en el segundo zar de las comunicaciones en la República Dominicana? Freddy, comenzamos con esta pregunta. ¿Quién es Antonio Espaillat? Bueno, Antonio, lo primero, un gran amigo que yo quiero mucho y estoy viviendo con él esta pesadilla que ha sido un desastre de los más mortíferos que hemos tenido en la República Dominicana. Y entonces decir que el país está acongojado, está muy entristecido por un evento de esta naturaleza, y es que es grande, realmente sobrepasa el peso que puede soportar cualquier hombre humano. Y entonces hay que ponerse en los zapatos de una figura como esta. Pero para los que no lo conocemos, Freddy, creo que eso también podría ayudar incluso a Antonio Espaillat. ¿Quién es él como persona? ¿Dónde nace? ¿Es dominicano? ¿Nace aquí en la República Dominicana? ¿De dónde viene este empresario? Él es dominicano, del Distrito Nacional. No sé los orígenes de su apellido Espaillat, podría venir de varios lugares del Cibao. Pero como joven profesional se fue destacando en lo que fue todo un movimiento que han tenido los medios de comunicación en todos estos años. Parece mentira que uno de los medios de mayor movilidad en la República Dominicana, de los medios de producción me refiero, ha sido la de las telecomunicaciones. Las comunicaciones han estado a la cabeza de todos los grandes grupos financieros y bancarios que se han creado en la República Dominicana, y esto ha hecho que haya ciertas presunciones que son falsas. Aquí se cree que para llegar a presidente de la República tú tienes que acorazarte con una cantidad de medios de comunicación y que entonces puedas ir dando pasos en la escala social o en la escala política o en ambas a la vez. Entonces, Antonio tiene una trayectoria, pero esa trayectoria tiene que ser, no sé si te interesaría que fuéramos abordando, por ejemplo, el origen de la creación de grupos mediáticos con fines políticos. Así es, por favor. Así es. Mira, todo empezó con Leonel Almonte. Leonel Almonte era un personaje que, de ser vendedor de bibliotecas,
enciclopedias en la calle, ¿verdad? Vendía enciclopedias a Leonel Almonte. Se hizo muy amigo de Salvador Jorge Blanco, el presidente de la República del 82 al 86, y entonces prácticamente subió al poder con Jorge Blanco, era de su mano derecha y tenía mucha cercanía con el presidente de la República, Salvador Jorge Blanco. Entonces, ¿qué acontece en ese momento? Que Leonel Almonte decidió aprovechar los vínculos que tenía con el presidente de la República para sacarle provecho económico. Y lo primero que hacen es comprarle un banco sin un peso. Leonel logró con Jorge Blanco que el presidente de la República ordenara. En esos momentos Antonio Guzmán, un poquito más atrás, de 78-82, el presidente Antonio Guzmán, había nacionalizado la Rosario Mining Company, que era la empresa minera de oro más poderosa, de las más poderosas de América Latina, porque estaban todas las minas de oro de la Rosario. Y entonces Antonio Guzmán nacionalizó esa empresa minera. ¿Qué hace Salvador de Blanco cuando llega? Que amparado en la gran relación que tenía Leonel Almonte con Jorge Blanco, entonces Leonel Almonte se propone comprarle el Banco Universal. El Banco Universal era un banquito modesto que había surgido y que se vendió en $10 millones en ese momento. ¿Qué hace Leonel Almonte? Que logra que Jorge Blanco ordene a la Rosario Mining Company que deposite a plazo fijo por 10 años $10 millones en las cuentas del Banco Universal. Pero para hacer entonces Leonel Almonte comprar el banco con esos $10 millones, tenía 10 años sin peligro de mover ese capital. Y entonces Leonel Almonte compra el Banco Universal con los $10 millones que depositó la Rosario. O sea, el gobierno depositó en una cuenta de un banco privado. Con dinero de otro. 10 millones. Compra un banco. Él cogió ese dinero, se lo dio a los accionistas del Banco Universal y se queda con el Banco Universal. Para que vean. ¿Qué acontece en ese momento? Que entonces Leonel Almonte, desde el Banco Universal, hasta empezando por el logo. Si tú ves el logo del Grupo Financiero Universal, es una L y una A, Leonel Almonte. Entonces empieza a crear un grupo mediático de poder con aspiraciones políticas. Y en ese grupo mediático, Leonel Almonte compra Reintel, que era Radio HIN Televisión, Reintel, en esa época, y compra además el periódico La Noticia, que se queda con toda la esquina frente a la lotería y toda esa cuadra completa. Y entonces Leonel Almonte empieza a hacer lo que se llamó en ese momento la guerra de las papeletas. Fue aquel proceso en el que cogió a los grandes talentos de la televisión y la radio dominicana y del periodismo escrito y se llevó a José Rafael Vargas a dirigir La Noticia y se llevó Leonel Almonte a Félix Reina y se llevó a los grandes, a Freddy Veragoico. Se sacó gente de Color Visión para llevarlo a Reintel. Le hizo una guerra a Color Visión. La guerra de la papeleta es como Leonel Almonte logra hacerle ofertas tan estrambóticas a los comunicadores y a los grandes personas de la televisión que fueron tentadas. Todo el mundo se fue con la guerra de las papeletas. Recuerdo que Milton Peláez tenía programas muy exitosos en Color Visión y se fue para Antena Latina. Entonces, ¿qué pasa con esos? Que el mismo afán de ir creando un poder a través de los grupos mediáticos hizo que se llamara mucho la atención de que el Banco Universal venía arrasando con todo, fue creciendo, porque los depósitos del gobierno tenían mucha preferencia para el Banco Universal y entonces le fueron dando robustez a ese proyecto financiero. Del Banco Universal empieza a tener problemas porque todos estos banqueros improvisados que vienen de la política a la banca creen que el dinero que está en caja es el dinero que puede disponer de él. La ley de solvencia bancaria, la ley del Código Monetario establece claramente que un banco debe tener capital propio por lo menos el 10% del monto que está manejando del público. Si está manejando $100 millones del público, por lo menos $10 millones tienen que ser de ese banco, capital sólido de los accionistas. ¿Y en este caso, Freddy, lo cumplía el Banco Universal? No, para nada, no lo cumplía al punto que también en la ley te exige que el 20% del monto de efectivo que tú muevas como banco tienen que ir a una reserva del Banco Central, que es la reserva que se hace del 20%
para garantizar la maniobra de movimiento de efectivo de cualquier banco. Bueno, había una crónica de una muerte anunciada o de una quiebra anunciada. De una quiebra anunciada. Eso era muy notable. Leonel Almonte empezó y compró la Suzuki, compró la Kia, empezó a comprar todo. El síndrome de Leonel Almonte se repetiría luego, te lo voy a contar luego. Pero entonces quiebra el Banco Universal, se va a la quiebra estrepitosamente, y entonces cuando empieza a tener insolvencia, que las autoridades se ven obligados a intervenir el Banco Universal, entonces viene el Banco del Comercio que funda don Nene Ureña, José Ureña Torres, Nene Ureña, que viene y se funda un Banco del Comercio Dominicano. El Banco del Comercio Dominicano pero adquiere toda la cartera de préstamos, adquiere la cartera de préstamos y adquiere los medios de comunicación del Banco Universal. Es cuando Nene Ureña viene y se compra las noticias, se compra todos esos medios que tenía. Y crea un periódico también en esa época, ¿no? Crea el periódico El Siglo, el más moderno y lo recuerdo, con muchos colores. Muy colorido, full color. Después de mi periódico, La Verdad del Sur, fue el primer periódico del país que se hizo a full color completo, porque mi periódico fue el primero, y luego el periódico El Siglo. El Siglo venía con una belleza de diagramación, trajo diseñadores internacionales de los más, y se hizo un periódico, pero se llevó a los principales periodistas de este país. Pero disculpa, Freddy, además el Banco del Comercio era un banco súper fuerte, incluso el donde está hoy el edificio del Scotiabank era la sede central del Banco del Comercio. Era la sede central del Banco del Comercio, sí, porque Nene Ureña tuvo la habilidad de ampararse. El Nene fue comerciante detallista primero y después comerciante almacenista, o sea, mayorista después. Los comerciantes detallistas y los mayoristas tenían al Banco del Comercio como su banco. Te estaba hablando que todas las pulperías del país, 33,000 pulperías, salían a depositar su efectivo, lo que vendían diariamente, salía para el Banco del Comercio. ¿Y qué pasó, Freddy? Lo mismo, llegó un momento, Nene Ureña alega conspiración, porque lo vieron creciendo tan rápido, tan rápido. Hay que decir que en su momento, Nene Ureña fue requerido hasta por Juan Bosch para ser candidato vicepresidencial de Juan Bosch en un momento determinado en el año 90. Nene al final no quiso aceptar la vicepresidencia, pero estuvo muy tentado porque Nene era político, venía de esa masa de... Y tenía dinero. Y tenía mucho dinero. Pero Nene, entonces compra El Siglo, hace una inversión enorme, le hizo un edificio tremendo al Siglo, hizo el Hotel El Prado aquí en el Malecón, que se quedó a medio talle, porque le dijeron que ahí no cabía un hotel, que no era posible, y trajo técnicos de Japón, con el costo del doble de lo que costaría normalmente un hotel, con tal de hacerle esa esquina comercial. A Nene le pasa lo mismo que al Banco Universal. Nene llega un momento en que empieza a tener dificultades, él alega que fue conspirado por otro banco que quería la preponderancia, la primacía, y entonces Nene Ureña se va a la quiebra. ¿Quién compra el Banco del Comercio y toda esa red de medios de comunicación? Lo compra Baninter. Pero Baninter era un banquito que se había fundado muy recientemente. Baninter es que cuando el PRD... Disculpa, Freddy, para que la gente entienda en contexto, todo esto que tú comentas a nivel de lo que bueno es Bancomercio, ante el Banco Universal, y ya vamos ahora a hablar de Baninter, esto ocurre en un lapso de tiempo muy breve, estamos hablando de menos de 6 años. Es breve el tiempo porque Jorge Blanco sale del poder en el 86, que gana Balaguer de nuevo la presidencia, y entonces en ese periodo de Balaguer, el Baninter se va fortaleciendo, pero cuando ellos se van del poder en el 86, Jorge Blanco, antes de irse, su clase aristocrática, la burguesía del PRD, entendía que todos los bancos eran de la zona balaguerista y que el PRD no tenía un solo banco. Y entonces logran que Jorge Blanco le autorice el 14 de agosto del año 1986, 2 días antes de irse a la oposición, entonces Jorge Blanco deja autorizada la licencia de la Junta Monetaria para el banco de Baninter. Era un banquito pequeño construido por Ramón Báez Romano, el papá de Ramoncito, Ramón Báez Figueroa, que es Ramoncito, los Narri, los Bonetti, había una serie de familias poderosas, pero que estaban vinculadas en alguna manera al PRDismo.
Entonces se le tildó al Banco Intercontinental, como se llamaba, Baninter, se le tildó como el banco del PRD. Pero empezó a funcionar y en la gestión de Báez Romano, que era el padre, tuvo un desempeño normal, pero fue creciendo y tuvo un buen crecimiento. Pero llega un momento en que Ramoncito descubre el filón que tiene el Banco Baninter y entonces, pensando en la gran cantidad de medios de comunicación que tiene y su proyecto presidencial, Ramón Báez Figueroa entonces empieza a comprar medios de comunicación, empieza a comprar emisoras. El grupo Baninter compró todas las emisoras y los medios de comunicación que tenía el Banco del Comercio. Y siempre el motivo, el detonante o la inspiración es de alguna manera que sirva esto como una plataforma política. Lógicamente, porque para decirte eso, Ramoncito lo niega. Yo hablé con él unas cuantas horas recientemente y él dice que nunca tuvo aspiraciones políticas. Sin embargo, Ramón se presentó ante la Cámara Americana de Comercio y pronunció un discurso de las megas tendencias de desarrollo del país a 10 años. Hizo una proyección de hacia dónde debería dirigirse la nación en los próximos 10 años. Un programa de gobierno. Diseñó un programa de gobierno completo en Baninter. Y entonces, ¿qué pasa? Que Ramón Báez Figueroa compró todo el país. Compró el Listín Diario, compró el Caribe, compró todo. Compra compulsiva, por lo que veo. Él tenía compra compulsiva, porque todo lo que le vendían, empezó a comprar yates, empezó a comprar emisoras, periódicos, canales de televisión, lo compró casi todos. Él tenía él tenía el canal 6 de Atoy de Can, tenía el canal de Antena Latina que se llamó Raintel, que era el canal 7, empezó a llamarse Antena Latina. Tenía el canal 33, tenía el canal 27, que era RNN, que le dio un carácter de imitación de CNN, con una planta televisora modernísima en Telecentro, tenía el canal 13 de Telecentro. ¿Y qué pasó, Freddy? Bueno, pasó lo mismo. Llegó un momento en que se creó un sistema de doble contabilidad automatizada en el cual por las noches un software modernísimo que instalaron borraba todos los sobregiros que se fueran creando. ¿Se estaba engañando a sí mismo entonces? A sí mismo, pero sobre todo estaba engañando a los depositantes del banco. ¿Y a sus accionistas? Sí, porque había un método de que tú hacías un gran negocio y me depositabas 100 millones de pesos, 10 millones, 100, lo que fuera. Tú depositabas 100 millones, pero tú dices, mira, yo lo quiero a plazo fijo a 5 años porque yo no lo voy a usar por ahora, quiero estarme ganando los intereses. Esos 100 millones tuyos, desde que tú los depositabas, se compraba el Listín Diario con esos 100 millones tuyos. Pero resulta que a ti te llegaba tu chequecito de tus intereses todos los meses y tú nunca en la vida ibas a sospechar que tu cuenta estaba vacía, que ese dinero tuyo lo estaban usando, lo estaban trabajando con él. Pero a ti te llegaba tu chequecito de tus intereses todos los meses. Con esa tranquilidad tú te sentías bien, pues tú te mortificas y tú vas a buscar tus intereses y espérenos el viernes, espérenos. La cantidad de operaciones que hizo Ramoncito con ese estilo de borrado de cuentas llegó a un nivel que le dio para comprar el Listín Diario. El Listín Diario se compró con $1,000. $1,000 se compró el Listín Diario, que costó 67 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Ramoncito, cuando decidió comprar el Listín Diario, lo que hizo fue que creó una empresa offshore que te abre con una cuenta de $1,000 en Panamá, en Panamá, en Gran Caimán, en todas estas islas. Entonces, ¿qué hace Ramoncito? Que da un cheque de 15 millones de dólares, pero nada más había $1,000 de fondos en Gran Caimán. Pero en esa época, en esos años, un cheque en tránsito duraba 15 días para llegar a Gran Caimán y venir aquí devuelto. Entonces, en ese proceso, daba para que cuando el cheque llegaba allá, llegó un cheque de $10 millones de dólares. Y entonces, bueno, ¿quién lo tiene? Nelson. Quítale a Nelson, porque está sobregirada la cuenta con 10 millones. Quítale los 100 millones de Nelson y pónselo ahí, que cuando Nelson necesite su dinero, entonces buscamos otro. Wow. Y cuando tú ibas a buscar tu dinero, hay que quitarle a Freddy Aguasviva para depositárselo a Nelson. Bicicleteaba el dinero, claramente. Iba en una centrífuga de gastos y compras irracionales, al punto que compró todos los canales de televisión, compró las emisoras, y por ahí viene. ¿Qué pasa entonces cuando aparece Antonio Espaillá? Con la quiebra de Baninter.
Van Inter también alega que esto explota, disculpa, también para poner la gente en contexto, en la época de Hipólito Mejía, ¿no? Durante los finales del gobierno o a mediados del gobierno de Hipólito. El banco quiebra el 13 de mayo del 2003. El Banco Central hace una rueda de prensa con el presidente de la República presente y todos los ministros y todos los funcionarios, y hacen una rueda de prensa donde denuncian la cantidad de barbaridades que se estaban descubriendo y se anuncia la quiebra de Van Inter de manera formal y el procesamiento. Me imagino que lo meten preso este hombre, El ¿no? procesamiento de toda esa gente que tuvieron que ir a la cárcel. La gran burguesía dominicana, la gran burguesía financiera, y se vieron sentados en el banquillo de los acusados por primera vez los ricos del país. Al procesar a Ramón Báez Figueroa, entonces se produce una confiscación de todos sus bienes para meterlo en el expediente. Esa confiscación tuvo varias etapas. Primero se creó, primero el Banco Central era el depositario de todos esos bienes, pero se creó una comisión de liquidación para la administración de Van Inter, que esa comisión era responsable de todos los bienes. Pero entonces el presidente Leonel Fernández primero y Danilo Medina después, porque el proceso duró varios años, decidieron que las emisoras de Van Inter fueran administradas en un secuestrario judicial, que en este caso fue Rubén Camilo. Había sido antes José Lluveres, que había estado ahí, y primero de eso el doctor Mejía Castro, que creo que fue, el doctor Mejía, administraban esas emisoras de Van Inter. Pero ahí se fueron segregando. Los canales de televisión tenían un destino y las emisoras de Van Inter, que es lo que nos interesa ahora para el caso actual, entonces empezaron a ser utilizadas con una administración judicial, un secuestrario judicial, y entonces eso le permitía sacarle algún provecho, porque se estaban deteriorando. Era medio de comunicación poderosísimo, lindísimo, con muy amplio criterio, con equipos muy modernos. Y la gente en su casa, además. Y la gente en su casa. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí entra por primera vez Antonio Espaillá, porque Antonio Espaillá primero era accionista, él había hecho acuerdos con Radio Cadena Comercial y él era accionista de Radio Cadena Comercial y de Powell y de esas emisoras que tenían. Las emisoras de Van Inter incluían a Supra, incluían a Powell, incluían a una serie de emisoras del interior y eran unas... que eran todas top del momento. Sí, pero eran unas 8 emisoras del momento. Y entonces, cuando se produce la entrada de Antonio Espaillá de manera directa, porque él era accionista de esa empresa, un accionista minoritario, Antonio hizo una sociedad con Manuel María Pimentel, el dueño de Radio 1000 informando, de Radio 1000. Que era lo más top de esa época. Lo máximo, lo máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una primicia de este programa, una primicia de este programa. Cuando el presidente Fernández nombra a Rubén Camilo al frente de eso, cogió un grupo de emisoras y la puso al mano de Rubén Camilo y segregó 4 o 5 emisoras y la puso a cargo de Héctor Tineo, el periodista y profesor mío, Héctor Tineo. Fueron asignados al control de esas emisoras. Y entonces, a ellos los nombran el día 3 de septiembre del año de 2004. Cuando llega el PLD al poder en agosto del 2004, perdió Hipólito, llega el PLD al poder en agosto. En septiembre nombran a Rubén Camilo y nombran a Héctor Tineo. El 3 de septiembre del 2004. ¿Qué pasa 3 días después? El día 6 de septiembre, que llaman de Palacio para que Héctor Tineo y Rubén Camilo vayan a Palacio a presentarse para una reunión con el secretario administrativo de la presidencia, que era Luis Manuel Bonetti, y hacen una reunión con Luis Manuel Bonetti, Rubén Camilo, y con el agravante de que cuando llegan Rubén Camilo y Héctor Tineo a Palacio y van al despacho del ministro Bonetti, Luis Manuel Bonetti, en esa reunión llegan Antonio Espaillá y llega Manuel María Pimentel, que era el dueño de Radio 1000, llegan ellos dos.
en esa reunión le comunican a los dos administradores que por instrucciones del presidente de la República, doctor Leonel Fernández, eso podía ser mentira porque todos los funcionarios dicen, no, el presidente me dijo, el presidente me ordenó, pero no hay ningún documento que lo pruebe. Si era verdad o era mentira, lo dirá el presidente Fernández en su momento. Por instrucción del presidente Fernández, Antonio Espaillá va a ser el gerente comercial de Radio Cadena Comercial, del grupo de emisoras, y Manuel María Pimentel va a ser el gerente comercial de Radio 1000, de Power, reparten la parte comercial, que es la más importante de un medio de comunicación así, porque es la que produce. Entonces se lo quitan a Tineo y se lo quitan a... En ese momento, los dos funcionarios renunciaron. Y uno, no, pero si usted me está poniendo a cargo de esta emisora. Y entonces, los dos renunciaron. Ninguno quiso aceptar. Entonces, al otro día, que era sábado 6 de septiembre, viene Danilo Medina y llama a Rubén Camilo y a Héctor Tineo, y los llama a su despacho y va armonizando una fórmula de tal manera que los muchachos se quedaron tranquilos y aceptaron una coadministración. Eso hizo que en algún momento Antonio Espaillá se queda con Radio Cadena Comercial y con, en este momento, Supra no fue incluida en ese grupo. Supra todavía es del Banco Central y el Banco Central la tiene arrendada a los Rainieri, a los Narri, a los Brache y a los González Cuadra. Está arrendada Supra, Power y 3 o 4 emisoras más que están en arrendamiento. Bueno, ahí nace RCC Media. RCC Media. Tiene que entender que todos estos datos son datos de primicia que están ustedes manejando, porque muy pocas personas aquí tienen ese historial, muy pocas personas. Entonces, ahí nace RCC Media, que es las empresas. Como yo decía, pero disculpa, Freddy, también me cuesta un poco entender una sola persona, que además tú dices que era socio minoritario. Me imagino que en algún momento de este tema pues necesita algún respaldo financiero. ¿Con quién se asocia Alberto Espaillat? O Antonio Espaillat, perdón. Ahí es que debo decirte que eran dueños, pero ya ahí habían perdido la propiedad. ¿Por qué? Porque fueron confiscadas por el gobierno en un proceso judicial en el cual tuvieron ganancia de causa, y entonces pasaron esos bienes a ser administrados por el Estado Dominicano a través de una comisión que tenía el Banco Central, que se llamaba algo así como Comisión de Bienes Liquidados, de Bienes Incautados. Comisión Liquidadora. La Comisión Liquidadora era uno, y la que vendía los bienes era incautados estaba ahí en la Abraham Lincoln con Pedro Enrique Ureña. Entonces, el COPAS, algo así. Ahí entra Antonio Espaillat a tener porque en un momento determinado, él me explicó que le había comprado al Banco Central esas dos emisoras, una transacción formal, explicó cómo hizo los pagos y todo, a precio de mercado, porque no me dieron una ganga, no me dieron un regalo, sino que la había comprado. Pagó el precio que correspondía. Por ahí entonces entra Ramón, porque el resto de las emisoras de Baninter, como te digo, una parte se fueron vendiendo y otra parte todavía está arrendada a grupos empresariales muy poderosos. Tú te imaginarás que a nadie se le va a ocurrir enfrentarse a los Narri, a los Bracha, a los Rainieri, a los González Cuadra. Entonces, ahí entra la parte importante de cómo esta empresa. Y yo decía, ¿qué ha hecho que Antonio tenga ese poder mediático tan acentuado? Pero todavía no terminamos la parte societaria. Hace la compra del Banco Central. ¿Con quiénes se asocia? ¿Con todos estos grupos económicos? Ahí voy. ¿O con uno en particular? Con varios grupos económicos. Antonio empieza, por ejemplo, había grupos mediáticos, y te voy a explicar uno seguido, que no tenían una gestión adecuada, y grupos mediáticos que los dueños lo tenían arriba de la cabeza, porque no sabían gestionar o porque no tenían la suerte ni los vínculos con el gobierno. Entonces ahí que viene la primera gran adquisición que hace, es que Dorín Cabrera le vende a un grupo empresarial
en este caso en la representación de Carlos Osoria, el ingeniero Carlos Osoria, le vende 8 emisoras y el canal 23 que se van. El canal 23 se le compra a la dueña, que es una señora muy respetable de Moca, y entonces le compran el canal 23 y compran las 8 emisoras de Dorín Cabrera. Dorín Cabrera, aquel famoso mercadólogo que tenía 8 emisoras muy buenas, entonces ahí está Supra, FM y ese tipo de emisoras, se le vende a Carlos Osoria en su momento, propietario de esa emisora. Esa emisora, Carlos, por una serie de condiciones adversas, no podía gestionarla económicamente exitosa y entonces se las entrega a Antonio Espaillá para que la gestione. Entonces el Canal 23 y el grupo de emisoras de Dorín, como se le llama al consorcio de Osoria, pasan a ser gestionados, administrados por... Operadas por Antonio Espaillá. Eso hizo, por ejemplo, también con la 100.1 de Atoy de Camps y su hijo Álvaro de Camps, que la gestionó muy exitosamente Antonio en su momento, aunque ya se rompió ese contrato de los de Camps con Antonio, pero se manejó el grupo de emisoras, que se estima que están entre 37 y 42 emisoras que tiene Antonio. Dicen algunos, disculpa Freddy, que son 50 emisoras en total que maneja Antonio Espaillat. Por ahí anda entre 47, 42, 50 emisoras, pero debo decirte que de él, no llegan a 8 emisoras de propiedad de Antonio, a mi entender, ¿tú entiendes? Porque es lo que está gestionando muchas de esas emisoras. Ok, quiero que vayamos a otra parte para que a la gente también le quede claro en casa. A nivel societario, bueno, veo que son varios socios al comienzo, pero como toda sociedad van mutando, van cambiando los socios. Si nos puedes explicar por favor esa evolución hasta hoy. ¿Quiénes son los dueños del grupo RCC Media? Mira, el RCC Media, como te digo, se fue creando ese consorcio, entonces luego vienen los Vicini e invierten un dinero, sobre todo Juan Bautista Vicini. Porque cuando se habla de los Vicini hay que diferenciar que Juan Bautista es el más liberal, el más democrático, porque los Vicini como tradición familiar se preservan y se conservan de una manera muy conservadora. Muy conservadora. Sin embargo, Juan Bautista ha sido un poquito más extrovertido, se mete en política, se mete en deporte, le gustan muchas cosas, le gusta el cine. De hecho, él estudió cine. Entonces, Juan Bautista Vicini compran un grupo de emisoras que tenían, y ese grupo entonces se asocia con Espaillá, y los Vicini eran parte de RCC Media durante un tiempo. Pero ya hace un par de años, 1 año o 2 años, que los Rainieri compraron la participación de los Vicini, y entonces los Rainieri, aparentemente, de acuerdo a las informaciones que tengo, tienen alrededor del 70% de las acciones de RCC Media y Antonio está disfrutando de un 30% que es de su propiedad, que es más o menos por donde anda la carga societaria. Son las informaciones a las que uno tiene acceso y que siempre están sujetas a ser... Bueno, Freddy, como ya sabe también mucha gente, esta desgracia ha tocado incluso países como Costa Rica. Hay una joven costarricense que fue encontrada dentro de los escombros, fue llevada, tuvo tratamiento médico, pero lamentablemente falleció. Lo que hoy aprovechamos este contexto para que tú también nos expliques. Hubo una entrevista hoy a las 6 de la mañana realizado por la periodista Edith Feleves, donde Antonio Espaillat de alguna manera explicaba algunas cosas, pero entre ellas hubo algunas que a los medios le impactó, más que nada también a la gente, y es que de alguna manera él dice que él no sabía nada de las razones, que él también le sorprende lo que pudiera haber sucedido a nivel de lo que es la infraestructura, y para algunas personas notan que incluso es una falta de respeto que diga de que incluso el tema de los plafones fue puesto ese día, que él pensaba que el tema de las partículas que caían desde el techo tenían que ver más con los plafones que con la parte de construcción. Entonces hay cierta parte de la ciudadanía que encuentra difícil de asimilar de que él no supiera que había un tema estructural en la construcción del jet set. Tú que lo conoces como persona, ¿cuál es tu parecer al respecto? Bueno, la impresión que yo tengo
de Antonio Espaillat, que es un hombre serio y que es un hombre muy responsable, o sea, puntual, y es el Antonio que yo conozco, pero hemos desarrollado una vida de amigos, pero de cenas y encuentros así, pero no estoy en el entorno de Antonio, un gran amigo, lo quiero mucho y de verdad que me ha dolido tremendamente esto, pero es un asunto de que hay que asumir responsabilidades. Ese hecho de ir a dar la cara es un paso muy, muy importante, debió haberlo hecho mucho antes todavía, pero lo está haciendo, entonces... Te lo comento, Freddy, porque uno mira ya los miles de comentarios de la entrevista y en algunos se repite bastante el tema de que no demuestra ningún tipo de sensibilidad de la situación. Estamos hablando de que fallecieron 230 y tantas personas, y entonces uno esperaba a la gente ver a una persona bastante afectada emocionalmente por lo sucedido, y se ve como una entrevista muy ensayada, como que fue una posición bien formateada, se le ve una persona asesorada o mal asesorada. ¿Cuál es tu parecer? Puede estar asesorada, pero entrevista preparada con Edith Feble, eso no es posible. O sea, Edith es una mujer y Antonio no creo que quiera mentirle a la población en este momento, pero yo dudo que se pueda preparar una entrevista. Cuando tú te acudes a Edith Feble, aquí hay periodistas que son icónicos, de gente que son correctas. No son más buenos, más malos que otros, los que son correctos. Y Edith es uno de esos comunicadores en los que se puede creer. Entonces no creo que ella permita que la adecúen, que la condicionen sin embargo, estoy de acuerdo contigo. La gente está protestando porque no se le ve un sentimiento, bueno, en qué condiciones está, porque nosotros debemos ponernos en sus zapatos, decir, ¿qué yo estaría haciendo en caso que tú tengas sobre tus Lo que pasa, Freddy, tú que eres escritor, sabes perfectamente que hay una de las frases icónicas de Poncio Pilato, es como cuando le llevan a Jesucristo y él ve que este hombre es completamente inocente, él en una forma de gesto se lava las manos. Entonces, ya algunos están diciendo esta actitud Poncio Pilata de Antonio Espaillat de decir, bueno, miren, yo no me encuentro que sea culpable de esto porque yo, al igual que usted, no sabía el contexto general en que ocurre este evento. Hay una parte jurídica y es que Antonio es responsable de los daños y perjuicios que se han creado con este evento catastrófico. Es responsable y tiene... Explicar, disculpa Freddy, a la gente en casa de que esto no tiene nada que ver con el grupo RCC Media. Hay otra sociedad que administraba la discoteca Yese. Explícanos a nosotros, por favor. RCC Media no tiene nada que ver, no es propietario de Yese. Lo que ha coincidido que el CEO de RCC Media es también el CEO de Yese, y entonces tú tienes diferentes empleos. Disculpa, y en esa sociedad Antonio Espaillat me imagino que tiene un porcentaje más alto, ¿no? Definitivamente, porque realmente Yese es de la madre de Antonio. Y como madre de ese Yese es de la madre de Antonio Espaillat. Y como propiedad de la madre, Antonio tiene una buena participación, porque Antonio la estaba retirando por la edad, porque no quería que pasara mala noche, por su salud, Antonio protegiéndola. La sacaron al extranjero para evitar que ella estuviera en el ajetreo diario de un centro tan poderoso como ese. Pero Antonio es propietario, lo ha dicho, ha asumido su responsabilidad, y entonces yo creo que hay procesos civiles que hay que encaminar y hay que ver cómo eso sale. Disculpa, Freddy, hay una crítica profunda de parte de la sociedad dominicana, y esto es algo que se repite también en el resto de América Latina, cuando una persona con cierto poder de influencia o incluso cierto nivel socioeconómico recibe un trato preferente, distinto a cualquier otra persona de la sociedad dominicana que ya hubiese estado detenida o ya hubiese sido apresada, si hubiese sido responsable de la muerte de 231 personas. En el caso de Antonio Espaillat, ¿qué nos podrías contar de esto que tú siempre sabes como primicia? ¿En qué tema está el tema con la Procuraduría? Él se ha presentado, sé que hubo una carta que él hace pública, donde se pone a disposición de las autoridades, pero la gente quiere más. ¿Qué ha pasado con eso, Freddy? Tú quieres una primicia. Por favor. Yo y el público. Tiene que golpear el escritorio como Colombia. Millones de personas quieren esa primicia. Primicia. Anoche
Anoche la Procuraduría General de la República, en la persona de su... Disculpen, Freddy, vamos a pedir a la gente que se siente, porque parece que lo que vas a decir es un poquito fuerte. Anoche. Primicia, anoche, la Procuradora General de la República, la doctora Jenny Berenice, procedió a montar un operativo de apresamiento de Antonio Espaillá. Se hicieron todos los preparativos, se hicieron todos los trámites legales, en orden jurídico, para cumplir con todo lo que dice la ley, y entonces estaban procediendo a rodear la casa de Antonio Espaillá cuando su abogado... Esto sucedió ayer en la noche, escuchen bien. Ahorita, esta madrugada. ¿Y por qué no está preso? Porque su abogado, el doctor Jorge Luis Polanco, se plantó en una y dijo, primero muerto él antes que llevase a Antonio preso. ¿Por qué? Él alegaba que no había ninguna razón jurídica porque él se puso a disposición de la justicia. Está en su casa disponible cuando lo quieran llamar. Nada más hay que dar una llamadita y él vive cerquitita de la... El tema, Freddy, que otros han hecho lo mismo e igual se lo han llevado. Se lo han llevado, pero con acciones políticas. Esto es una acción... Pero, ¿quién es el abogado de Antonio Espaillá? El hombre de más confianza como abogado del presidente de la República, el doctor Luis Abinader. La gente podría interpretar eso como una influencia de parte del mismo presidente en este caso. Bueno, la influencia del presidente, pues entonces Jenny no hubiese mandado a buscarlo. Entonces, pero no logró llevárselo. No logró llevárselo porque Jorge Luis Polanco se plantó en uno y dijo que primero muerto antes que llevarse, porque alegaba cuestiones jurídicas, o sea, se le estaba violando todos sus derechos, y entonces otros han ido, todos, le ponen un casco feísimo, una vaina feísima, y le ponen un chaleco y se lo llevan. Antonio no pudieron llevárselo. Antonio fue a su entrevista esta mañana, y entonces es importante que la gente sepa que Jenny ya intentó hacerlo, pero le quedó claro que no podía, porque está hablando con el abogado de mayor confianza de la cabecera del presidente Abinader. Pero es que igual, Freddy, tú lo sabes que tú manejas muy bien la parte antropológica de la sociedad, y la gente puede violentarse por entender de que hubo, en este caso, un claro beneficio por ser parte del círculo del abogado de poder, digamos, sí, de Abinader. Es correcto, lo que ellos deben explicar claramente, los abogados, yo no soy abogado, periodista y a mucha honra, pero es procedente mandar a buscar preso a una gente. ¿Por qué eso te iba a preguntar? ¿Por qué ella lo hizo si él dice, mira, llámame, yo voy a ir cuando tú me digas? Me deja preso allá. ¿Por qué lo manda a buscar entonces? En un operativo, entonces eso crea alguna suspicacia. Decir, pero quiso ponerse una medalla sabiendo que no iba a poder lograrlo, porque también yo puedo hacer un simulacro, disculpa Freddy, de algo que yo sé que no va a suceder finalmente. En todo momento, si Jenny lo mandó a buscar, creía que se lo podía llevar, porque sencillamente Jenny no te amaga ni te hace aspaviento. Si te va a buscar y no tiene miramientos, pero porque Jenny es muy vertical y muy correcta. Pero entonces el abogado argumentaba que no había ninguna razón legal, porque él está siendo procesado en las demandas que se están haciendo por demandas civiles. Entonces tú tienes que demostrar, tú tienes que coger una de las dos vías. O te va por lo civil o te va por lo penal. No puedes coger ambas vías a la vez. Entonces, si te va por lo civil, no implica que tú hayas cometido un delito que merezca cárcel en ese momento. Y si hay tantas medidas de coerción, ¿por qué el apresamiento? Si lo va a buscar de noche para apresarlo. Si tú lo que quieres es aplicarle impedimento de salida, presentación periódica, tú lo invitas a tu oficina y dices, mire, usted va a tener estas medidas de coerción para que tenga que responder ante las autoridades. Freddy, tú que conoces muy bien la sociedad dominicana, ¿puede ser que una persona, digamos, con tanto nivel de responsabilidad, como es el caso que puede ser de Antonio Espaillat, delegue temas a para sus diferentes empresas y no haya tenido de verdad la realidad de lo que sucedía con la construcción del YECSEL? Tú que quizás lo conoces en el aspecto que lo conozcas, ¿lo crees realmente en República Dominicana? Aunque yo sea dueño de una discoteca, quizás lo delego eso a X personas, entonces no me involucro tanto en la parte operativa, porque él durante el proceso de la entrevista, una cosa que me impacta, es como que él se desvincula del conocimiento de que había un tema estructural ahí, que todo el mundo dice, bueno, aquí hay una negligencia porque no se tomó en cuenta. Incluso en la entrevista él dice, bueno, es que el Estado no me supervisó, entonces él como que le tira la pelota un poquito al Estado dominicano. ¿Cuál es tu opinión de la manera en que él se manejó durante la entrevista de hoy en la mañana?
Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas empresas tú tienes reales? Ninguna. Yo represento una compañía solamente. Una sola compañía. Bueno, yo tengo 3 o 4. Pero ¿qué pasa? Antonio Espaillá es el CEO de Radio Cadena Comercial. Radio Cadena Comercial es la propietaria de un canal de televisión y la gestión de 50 emisoras, para poner un número redondo, y gestiona 50 emisoras. Cada emisora te genera un estrés diario de nómina. Me imagino, hay una dinámica. Hay que gestionar, hay que administrar, hay que dirigir una empresa. Cuando tú tienes a RCC Media, ya está hablando de un emporio de 40 negocios. Cada emisora es un negocio aparte, sobre todo porque él tiene la gestión de algunas, por ejemplo, con los de CAM. Él administraba las de CAM, pero los de CAM se tenían un 30% de beneficio de lo que dejara la emisora, pero quien la gestionaba era Antonio. Pero también hay que decir, Freddy, que él tiene todas las emisoras en un mismo edificio, que sí, eso de alguna manera a nivel logístico pero ayuda mucho. No tiene que trasladarse, ¿no? Tiene una administración particular para cada medio, para saber si cada medio es rentable, etcétera. Sí. Ahora, pero Antonio compró vallas colorín. Te estoy hablando de miles de vallas electrónicas y fijas que hay en todo el país, y él es el dueño de esa, es el CEO de vallas colorín. Pero compró vallas cartel. Vallas cartel, entonces también tiene... Lo que te estoy diciendo es que Yese es una propiedad de Antonio, pero es una vaina de diversión. Como los domingos se iba a almorzar ahí a Jalao, que yo me veía con él ahí en Jalao de vez en cuando, tiene Jalao, pero tiene 3 empresas en Nueva York, porque tiene Jalao en Nueva York, tiene a Yese en Nueva York. Tú dices que existe una posibilidad real, Freddy, de que él tuviera un desconocimiento de lo que estaba sucediendo a nivel estructural de esa discoteca. Yo te digo, Nelson, encárgate de Yese, no me joda mucho con eso, que no tengo tiempo para estar... Y entonces, mira, hay que cambiar el techo, pero no va allá, no toma medidas. O sea, es entendible el hecho de que una persona que tenga tantos negocios se descuida. Ahora, ¿le quita eso responsabilidad? Claro que no. No le quita responsabilidad, tiene que responderle a la gente que murió en Yese, tiene que darle el frente. Pero te estoy hablando de que lo que él dice es posible, porque yo tengo 3 o 4 empresas y yo no tengo cabeza para estarle bregando con los pormenores de cada una. Pudo ser víctima también. Yo comentaba con el equipo también de Una Nueva Mañana que cuando tú miras, por ejemplo, en el caso, para hacer breve un tema, el caso del presidente Luis Abinader, es presidente de un país donde hay muchas fallas institucionales, donde hay muchos vacíos de normativas, de reglas, de leyes, y cada presidente, quitemos ya Luis Abinader, viene Juan Pérez, le hubiese pasado lo mismo. Llama la atención que en República Dominicana no hubiera de alguna manera instituciones con normativas claras de supervisión fiscal a empresas privadas, porque lo que dice el Estado Dominicano es, mira, hay un vacío legal, sí está de alguna manera determinado para empresas públicas o para obras públicas, pero no funciona para el sector privado. Y él en la entrevista dice, bueno, a mí nunca me fiscalizaron, nunca me supervisaron. Decirlo también a la audiencia nuestra en República Dominicana, distintos otros países, no tienen esta visita de instituciones del Estado que van fiscalizando la calidad del material, que se cumpla con los planos, etcétera. Estamos en una situación complicada porque lo que sucedió en Yese, además, Freddy, puede suceder en cualquiera de las 1000 discotecas que tenemos en Dominicana, clubes, edificios, condominios. Es correcto. Mira, es lo lamentable. Ahora hemos descubierto que no teníamos normativa, que no había ningún tipo de obligación, una institución del Estado que dijera, bueno, tú conoces perfectamente que desde que llegas a Estados Unidos, a cualquier recinto que tú vas a entrar, que haya actividades públicas, los bomberos van y te ponen, mira, aquí caben 113 personas. No puede haber uno más. Cuando hay una actividad, ellos van y te cuentan. Entonces, aparecen unos inspectores de repente y entran a la actividad y cuentan. Si hay más de 113, tú tienes una multa poderosa, $10,000, y te cierran el negocio por 6 meses. O sea, hay una vía de consecuencias para aquel que viole la ley en ese Pero imagínate tú, Freddy, que no hubo... Yo le comentaba a Colombia, que aprovechamos de mandarle saludos, que está ahora mismo en Israel, muchos cariños. Dice Colombia, pero ¿cómo va a ser que en la entrada... cuidado con los bombardeos. No, pero está en el mejor país del mundo en cuanto a seguridad, que es Israel. Los genocidas de Israel viven lanzando pero al parecer, misiles para Hamas. Al parecer está todo muy bien.
Yo le comentaba a Colombia que me llamaba la atención, Freddy, de que no hubiera una lista de entrada, es decir, hola, ¿qué tal su nombre? Freddy Aguasviva, usted viene con, él es Nelson Valdés, es decir, hasta el momento nosotros no sabemos cuántas personas estaban dentro del local, quiénes salieron con vida, quiénes efectivamente estaban bajo el escombro, es decir, vimos un descontrol de la información o una falta de control sobre la poquita información que había, y eso también forma parte de la desprolijidad o la informalidad que vimos en República Dominicana en cualquier tipo de organización de eventos. Colombia decía, bueno, yo hago un evento, y ella me decía, es cierto, Nelson, que fulano va tomando el ticket, pero toma el ticket, pero no toma nombre. No toma. Por lo tanto, si ocurriera algo, estoy poniendo el caso, no sé, el Hard Rock, Sí, mañana, sí. nadie va a saber que Freddy o Nelson estuvieron ahí o están ahí. Es diferente que los eventos que son comprando por el sistema de ticket digital, automático, que tú vas a Vaina Express, qué sé yo cuántas. ¿Te obliga a poner los nombres? Hay que dar tu nombre y tu tarjeta de crédito. Pero de la persona que compra los tickets, no de los 4 que te acompañan. No, de los compren. Pero déjame decirte que yo, desde mi experiencia, las veces que he ido a Jet Set, hay que comprar una boleta. Tú sabes cuántas boletas se han vendido. Inclusive, si se quiere más, hay boletas que tú tienes que comprarla con la tarjeta de crédito y tú puedes saber cuántas tarjetas de crédito pasaron, que es la mayoría, la gran mayoría. Pagan en efectivo algunas personas, pero la gran mayoría pasa su tarjeta y tu tarjeta se queda registrada como que compraste una boleta. Entonces, en Jet Set se sabe con exactitud cuánta gente compró entrada para Jet Set, más los que tienen esa entrada libre, de 10 o 15 gente que se cuelan como quiera. Pero tú sientes que la información fue muy transparente en lo que sucedió, Freddy, o hay información que tú sientes que falta. No, para nada, no ha sido transparente al punto que todavía no sabemos cuánta gente había en Jet Set. Todavía hay gente que tiene sospecha de la cantidad de personas que murieron, porque dice, ahí había demasiada gente para morir 200 personas. Cuando tú miras los paneos que hacían las cámaras y te das cuenta que ahí había 600, 700 personas. Falta gente, ¿no? Hay falta gente. Entonces, es la aprehensión que tiene una cantidad importante de la población que entiende que debió serse más transparente con el manejo de los Freddy, muertos. abusando de tu tiempo, 2 preguntas. ¿Qué aprendizaje deberíamos llevarnos nosotros como sociedad dominicana de este evento tan trágico? Bueno, yo pienso que son muchas las enseñanzas. O sea, una cosa como esta no había pasado en el país. ¿Por qué? Pues tú tenías, por ejemplo, el desborde de Río Blanco en Jimaní, que mató miles de personas. 2 o 3 mil dominicanos y haitianos murieron en ese desborde de Río Blanco en Jimaní. Tú buscas otros eventos y tú tienes tal vez un huracán que haya matado a algunas personas, pero hechos como este, con esa cantidad de muertos no había. Entonces, organizarnos para que no pase. Por ejemplo, lo primero es que no debió estar esa cantidad de gente ahí si había problemas ya estructurales que se estaban manifestando. No debió corregirse. Lo segundo es que nos creen normativas tan recias, tan rígidas, que puedan tener una demanda de consecuencias bien fuerte para el que la viole. Pero lo tercero es que hay la necesidad de que el empresariado dominicano actúe con mucho más responsabilidad en el manejo de multitudes. Aquí a nadie le importa si tú estás lleno a tope, si tú tienes una puerta de emergencia atrás, si tú puedes salir. Entonces, oye, un local que coge 400 personas, aquí hasta un colmadón se desborda. Tú te ves en las pistas, cuando tú vienes de San Juan o de Barahona, en las pistas de cada pueblo, 200, 300 motociclistas ahí en un colmadón bebiendo cerveza. Entonces, esa falta de responsabilidad, de manejo de multitudes, hay que superarla en el país obligatoriamente. ¿Tú sientes que el Estado también fue culpable de lo que El pasó? Estado fue culpable. Yo creo que el Estado comparte. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a ordenar tu comportamiento como sociedad y tú tienes que crear las reglas de juego que esa sociedad se sienta protegida y segura, porque la Constitución te da unos derechos de seguridad y de libre albedrío y de caminar libremente y de los espacios. Entonces tú tienes que ser protegido por el Estado para ese tipo de derechos que tú ejerces. Freddy, hemos visto, por ejemplo, para terminar la entrevista,
te tengo que hacer dos preguntas. Hemos visto el deterioro, por ejemplo, del puente de la 17, tuvo que haber una expresión bastante fuerte de parte de la sociedad dominicana diciendo por favor atiendan el puente de la 17 porque se preveía como la próxima tragedia en la República Dominicana con la cantidad de gente que vive en Los Minas, Sabana Perdida, Los Tres Brazos, que utilizan ese puente. Veo mucha, te lo comentaba antes de empezar el programa, que tenemos mucho de Roma, de pueblo romano, en general, el ser humano, tanto el dominicano como el latinoamericano nos gusta que cuando ocurre un evento culpar a alguien. Necesitamos ver sangre, queremos que nuestro morbo sea de alguna manera, reciba no sé, el entretenimiento que, es decir, nos comportamos como personas no sensatas, y yo hablando del tema de la sensatez, tal como tú decías, es imposible, nos puede pasar a cualquiera, eso hay que decirlo por favor, cuando se atienden tantas empresas al mismo tiempo y tienes personas de confianza que tienes a cargo de un determinado tema, como es el caso de un centro de ocio, echarle el 100% de la culpa, casi como si él fuera el albañil, como si fuera él el único negocio que tenía Antonio Espaillat, aprovechando el tiempo que nos queda, ¿qué tú le dirías al Antonio Espaillat ser humano y qué le dirías también al dominicano que pide con tanta sed de sangre justicia? Bueno, yo creo que en un solo mensaje se puede abarcar las dos cosas. Primero, al hermano Antonio Espaillat, que yo aprecio, que quiero, decirle que me pongo en un abrazo solidario, que no quisiera pasar por lo que él está pasando, porque sé que es algo tremendo, ha sido muy afectado. Ahora, que él entienda que debió cumplir con una serie de medidas de protección, que él entienda que debió haber evitado eso en la medida de las posibilidades, y entonces ahí tú entras con decir, el Estado también tenía la obligación de supervisar eso, que eso no aconteciera, porque un hecho elemental y está en todos los países. Vete a Europa, en Europa eso pasa tú no puedes abarrotar un local en Europa. Entonces a ese hermano que quiero aconsejar, nunca debió haber pasado esto, debió haber tomado las medidas precautorias del lugar para evitar que... Disculpa, Freddy, ¿tú sabes si el Jalao, por ejemplo, yo sé que está cerrado justamente para eso, para mirar bien la infraestructura, porque la discoteca está insertada en una zona que es la Primada de América, la más antigua, y también eso está dentro, muy linda la estructura, pero también tiene zonas que son bastante antiguas, de material, etcétera. ¿Qué sabes al respecto? Mire, definitivamente la totalidad de los negocios, Antonio, tiene que estar en este momento siendo sometido a un proceso de supervisión, de revisión y de corrección total. Ahora, lo de la zona colonial, para que no haya ese temor, en 500, 600 años no ha habido derrumbe de la estructura de la zona colonial, porque el sistema de construcción amurallada con esa época, eso no se mueve ni con terremotos, ni con ciclones, ni con nada. ¿Qué le dices al dominicano, Freddy, que quiere sangre y que ve en Antonio Espaillat el único culpable de todos los males que ocurrieron esa noche? Que hay que mantenerse vigilante, que no podemos bajar la guardia, que es importantísimo entender que esta solidaridad y esta concatenación que se nos ha dado a la sociedad dominicana, debemos mantener esa cohesión. ¿Para qué? Para que exijamos la solución de esto de una manera correcta y justa, que la justicia se aplique en toda su extensión, pero que también vigilemos que no vuelva a pasar. Pero nosotros como vigilantes, como sociedad dominicana, tenemos que estar al tanto de que un hecho como este, ¿por qué? Ya si tú vas a un establecimiento y ves que te está cayendo zarruma y arenilla, ya tú debes entender que tienes que hacer una denuncia de que mira, aquí está pasando esto, porque no puedes permitir que otro cielo colapse matando a dominicanos. Eso podemos todos impedirlo como buenos dominicanos, haciendo una gestión, un bastión de supervisión ciudadana. Pero las autoridades están obligadas a cumplir con ese deber de protegernos de ese tipo de incidencias. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias a ti. Hemos sido afortunados y bendecidos con la premisa que nos acabas de compartir. Le deseamos a la familia de Antonio Espaillat y a la familia también de la que lamentablemente perdieron la vida esa noche, de que entendamos todos como sociedad dominicana de que nos fallamos todos, como decía Freddy, en el sentido de no haber pedido a nuestras autoridades desde hace muchísimo tiempo mejor fiscalización, no solamente en la construcción de nuestras obras públicas y privadas,
también en cómo funciona el tema de la fumigación en los condominios, el tema de la instalación de la red eléctrica, de la red de agua, de la red de gas. Este vacío legal que comentaba el presidente Luis Abinader que existe en la República Dominicana, en palabras de nuestro querido periodista Freddy Aguas Vivas, debe ser atendido por el Estado. No puede extenderse más el tiempo en que hagamos las cosas con mayor pulcritud, con mayor seriedad y en cuanto a la justicia con mayor objetividad. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse a nuestro canal de Antanton TV y nos vemos en un próximo capítulo de más en esta plataforma. Bye bye.